Entre esas, la ballena, que es el mamífero marino más grande, pero no por eso es el que más, vamos a decir, más habilidades, sino es un mamífero marino muy vulnerable. Pero también, José Ángel, en la Biblia tenemos a Jonás, la Jonás y historia la de ballena. Jonás. Que si se fijan, ni es manzana, la del pecado, porque no habla del texto de manzana, pero todo el mundo dice la manzana. El fruto. Ni tampoco ballena, pero habla de un pez grande que se tragaba a Jonás. ¿Para qué? Para salvarlo. Para salvarlo. Para que continuara, para que llevara ese mensaje que Dios le había encargado. Entonces, esa es Y una fíjate cómo ballena entonces, buena. Bueno, un pez grande bueno. Un pez grande qué bueno. grande, bueno, tuvo un propósito. De la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil. Hoy es 25 de septiembre, un día súper especial, una fecha muy significativa, muchos eventos trascendentales ocurren un día como hoy. Les queremos mandar un saludo a los Circle K International de Kiwanis International, que un día como hoy fue creado el primer grupo de voluntariado estudiantil universitario en Illinois, Estados Unidos, y desde hace 77 años Kiwanis International a nivel mundial ha creado una red de voluntariado estudiantil alrededor del mundo. Así es que felicidades a Kiwanis International y a todos los CKI, en especial los que existen en Panamá. Tenemos en la USMA, en UDELAS, en la UTP y en la Universidad de Panamá. Siguiendo con nuestro tema de hoy, terminando nuestro mes de los océanos, tenemos 3 invitados muy especiales. Tenemos a Irene de Delgado de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil. Le pedimos a Irene que nos trajera Te Regalo el Mar. Ya hemos hablado antes de Te Regalo el Mar, pero es tan hermoso el libro y tan abundante que realmente se ameritaba como una clausura del mes de los océanos, que Irene nos acompañara. Buenos días, Irene. Buenos días, Amanda. Bueno, yo debo decir, después de tu introducción, felicitarte a ti como nueva presidenta del Club Kiwanis Las Gardenias, que ustedes son realmente unos aliados muy importantes para la Academia Panameña de Literatura Infantil, porque además de todos los programas sociales que tienen, se han unido a la Academia para llevar a cabo programas en muchas escuelas. Yo no sé, tienen un dinamismo increíble, han llegado a las escuelas tan lejanas, de difícil acceso, creando conjuntamente con nosotros rincones de lectura. Así que este es un aporte grandísimo que va a ayudar mucho al Ministerio de Educación llegar ya con a estas escuelas con los rincones de lectura que hemos formado en estas escuelas. Así es que muchas gracias a Kiwanis Gardenias por este proyecto. Y por supuesto, además de todo, estamos hoy, como dices tú, todo el mes, celebramos el mes de los océanos, donde también es una labor no solo literaria, porque aquí tratamos literatura, sino social, enseñar, sobre todo a los niños y a esta nueva generación que crezca con un sentimiento de respeto al mar. Claro. Sí, ahora que hay tanta contaminación. Bueno, hay muchos retos que enfrenta la fauna y flora marina y los ecosistemas marinos en general, pero también siendo parte de la creación, y en vísperas del Día Internacional de la Biblia, hemos invitado al hermano José Ángel para que también nos acompañe el día de hoy en la clausura del mes de los océanos, para que compartamos algunos pasajes bíblicos relacionados con precisamente el mar y todas las bondades de la creación. Hola, José Ángel, ¿cómo estás? Sí, muy buen día. Gracias Amanda por la invitación. En realidad es la primera vez que participo yo por radio, así que para mí es algo nuevo, pero muy, muy interesante, y más con estos temas, ¿no? Del mar y sobre todo, como tú bien dices, la creación. Maravilloso, José Ángel. José Ángel viene de la arquidiócesis, un gran capacitador y colaborador en el mejor entendimiento. Tú sabes que esto amerita un estudio profundo, claro, más allá de la mera literatura, la mera lectura. Entonces, pues ese cariño que él tiene por la docencia, lo vamos a aprovechar hoy, José Ángel, contigo. Y con nuestra gran amiga y académica Tere Domínguez. Buenos días, Tere, ¿cómo estás?
Ahí está Tere, ahora mismo se conectará. Ah, ya. No. Bueno, Tere escribió una obra muy linda, aquí la tengo, que se llama Mariana y la ballena. Ya hemos hablado previamente de este cuento, pero realmente es hermoso porque es una manifestación de Tere como escritora de su sensibilidad cuando vio el drama de una ballena que queda encallada. Entonces, recordando eso y tantos otros temas que hemos visto a través de este mes, también trajimos otros cuentos. Claro. Así es que damos inicio recordándoles a todos que en la literatura infantil y juvenil se abordan todos los temas. Uh-huh. Aquí la clave del asunto es cómo le escribes, cómo se le habla a los niños de todos estos temas. La Academia hizo este año su antología Cuentos, Cuentos y Más Cuentos, en donde muchos escritores panameños y residentes en Panamá hicieron sus aportes. Aquí hay varios cuentos relacionados con el mar, pero hay uno bien lindo que me gustó a propósito de este programa, que es de Manu. Uh-huh. Manu escribe lo que nos trajo el mar. Y me gusta porque es como un reconocimiento a esa bonanza, a esos dones que nos da Dios, porque claro, como hablábamos hace poco, es como que casi que nos regala estas cosas. Claro. O sea, tú simplemente llegas al mar y sacas un pescado y claro, punto, ¿no? Mira el pasaje bíblico, ahora que vamos a hablar de la Biblia, sí, de la multiplicación de los peces, sí, el alimento, desde la mitología, las leyendas y la Biblia, el mar nos regala. El mar alimento. Siempre es sí, una vocación como de abundancia, ¿no? Claro. Voy a leer una porción de Manu. Manu, saludos hasta donde te encuentras, nuestro querido académico. Se llama Lo que trajo la corriente. Y Manu se refiere a un escenario en Azuero. Cuaresma. Tiempo de reflexión y recogimiento. El pequeño Lencho de 5 años fijó su mirada en el adusto rostro de su padre, curtido por el sol, mientras a ambos los acariciaba la fresca brisa marina. Su alma en el mar, como si sus preocupaciones se desvanecieran en el inmenso azul. Dios siempre había sido magnánime con la familia Muñoz y Lencho sabía que su muda plegaria sería escuchada. Le permitieron ir a pescar junto a su papá hace 4 noches, pero regresaron a casa sin lograr el objetivo deseado. Y aunque no falta la comida en el hogar, se acercaba la entrada a clases y ni Lencho ni sus hermanos pequeños tenían aún zapatos para iniciar su primer día de escuela. Anoche, su papá decidió salir de nuevo para ver qué podía traer a casa, como es usual, pero las cosas se complicaron aún más. Su bote no resistió el último embate contra las rocas. El cansancio y una extraña corriente fría lo hicieron perder el control de la embarcación y el casco estaba inservible. Lencho observó los grandes esfuerzos que su papá hacía para reparar el bote y miró al cielo con dolor. No juzgaba, pero su mente infantil lo hizo renegar de la suerte de su familia. Acababan de perder la única herramienta que les proporcionaba el sustento diario. De repente, un frío intenso heló sus pies sumergidos en la resaca. Era extraño. La siempre cálida playa ahora se tornaba templada para su mayor desventura, y es que los peces tropicales se alejaban de estas corrientes heladas. Pero no tuvo tiempo de compadecerse. Algo vino entre la espuma de las olas, algo grande. Sí, algo milagroso, inmensos calamares, y no tenían que salir a buscarlos. Todo el pueblo estaba en la playa de la Concepción. Lencho y su familia tenían la ventaja, pero los grandes moluscos de hasta 1 metro de largo llegaban por miles. Aparecían cuando subía la marea, atontados por el calor, quedaban varados en la arena. A veces escupían su tinta de improviso,
luchaban con sus 10 tentáculos y demudaban el color, pero luego eran recogidos y vendidos por muy buen dinero. Muy pronto serían degustados en los más caros restaurantes de la capital, especialmente los días de ayuno cristiano. Los titulares de diarios y noticieros anunciaban: corrientes frías en las costas de la provincia de Los Santos hacen encallar a un inmenso grupo de calamares gigantes. Para Lencho Muñoz, solo fue la respuesta de Dios ante la adversidad de una familia que nunca perdió la fe y fundó sus esperanzas en lo que trajera la corriente. ¡Qué bonito! Pero es cierto, de vez en cuando y de cuando en vez vemos en los noticieros y los periódicos que llegan estas... Sí. Yo recuerdo ese evento que le dieron muchísima publicidad, sí. Eran enormes, hasta yo recibí de un compadre que tengo allá que me mandó estas cosas enormes. Así es que bueno, ahí vemos que Manu hizo una belleza con este cuento. Sí. Le dio un sentido a un hecho de la naturaleza, ¿no? Y eso es lo que se hace en la literatura infantil. No estás enseñando nada, pero estás dándole un sentido más profundo que llega perfectamente a los niños, ¿no? Sí. El mar como proveedor. Y este cuento lo había escrito hace mucho tiempo, pero no lo había publicado. Hasta lindísimo. Ahora que se hizo la antología de cuentos, cuentos y más cuentos. ¿Qué te pareció, José Ángel, ese cuento? Muy lindo, sí, muy interesante, y es cierto, y va en la línea de lo que dice las Sagradas Escrituras. Aunque, como bien me decía la hermana Rosemary Castañeda, que es la directora de acá de la escuela, don José, para el judío de aquel tiempo, el mar al principio representaba la muerte. Pero el Evangelio no se queda en las malas noticias, ¿no? Es una buena noticia. Entonces lo que al principio, por eso decía, al principio creó Dios al cielo y la tierra, y la tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. O sea, era como el judío antiguo veía en el mar la muerte. Pero vemos que en la creación, cuando Dios interviene, va dando vida, va separando, va poniendo en orden primero las lumbreras, el sol, la luna, crea el mar, y luego llénense las aguas de seres vivos y que las aves vuelen sobre la tierra. Y creó Dios toda clase de peces marinos y seres vivientes y los bendijo y le dice, multiplíquense. Entonces vemos que ese mar, que en un principio para ese pueblo era visión como de muerte, en realidad da vida. Y más adelante seguiremos hablando de otros aspectos y vamos a ver que en realidad eso que al principio parecía malo, en realidad por la intervención de Dios se convierte a nuestro favor. Así que va en perfecta línea con el cuento de Manu. Exacto. Y sí, Manuel. Y en la literatura realmente el mar suscita misterio. El mar es bueno, es lindo, pero a la vez le temen. Es temeroso, como cuando comienza la navegación. Esas descripciones de los primeros navegantes, del terror que tenían frente a la grandeza y la violencia del mar, también hay estas descripciones que se han musicalizado por varios compositores, ¿no? Aquellas composiciones como Handel, Bach y todos ellos, que crean un mar tremendo. Beethoven, por ejemplo, en la pastoral de Beethoven, esas cuerdas, esa percusión realmente, pero también hay lo otro, ¿no? Por ejemplo, pienso en los impresionistas. Eso depende como mucho de la época, Sí, bueno, sí. Panamá tiene fenómenos espectaculares, momentos emocionantes en nuestros mares, así como que describe Manu de los calamares. También tenemos el de las ballenas. Sí. Cada vez más famosas las llegadas de las ballenas, la migración de ballenas entre agosto, o julio, agosto, septiembre, octubre. Y mira que el sábado que estuvimos creando un rincón de lectura en la escuela multigrado, Caimitillo Abajo, corregimiento de Ovaldía, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, encontramos un cuento de las ballenas y me acordé mucho de Tere, un cuento cortito. Dice así: Berta es una ballena.
Vivió con su familia de ballenas en el océano y ahora vive en el parque natural. Como todas las ballenas, Berta tiene aletas en vez de patas. Las ballenas comen algas. Lo que más le encanta es dar brincos por fuera del agua. Su mejor amigo es Daniel el delfín. Daniel es también muy alegre. Siempre están de buen humor y les gusta ayudar a los demás. Y el cuento se llama La ballena bondadosa. Es un microcuento que tiene la maestra en el salón de esa escuelita multigrado para ilustrar la letra B. Uno dice B de barco, B de ballena. O sea, a veces hay palabras icónicas que tú asocias a la vocal o la consonante que la maestra usa en la clase. Y qué casualidad que tenía la ballena bondadosa. ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo está Mariana y la ballena? Bueno, ¿me escuchan ahora? Te escuchamos perfecto. Dale. Gracias a Dios, porque al inicio del programa, cuando me introduciste, no sé qué pasaba, que yo estaba hablando y ustedes no me escuchaban. Ya gracias a Dios hice un ajuste en el audio y bueno, sí, bueno, primeramente gracias por la invitación y nuevamente felicidades a Amanda, a la Academia por organizar todos estos encuentros durante este mes, que hoy es estamos cerrando el mes, ¿no? Los océanos son el hogar de tantas especies, entre esas la ballena, que es el mamífero marino más grande, pero no por eso es el que más, vamos a decir, más habilidades, sino es un mamífero marino muy vulnerable. Entonces, eso es, entre lo que es en mi libro, Mariana y la ballena, se habla de una parte que tiene que ver con el tránsito de los mamíferos marinos, no solo las ballenas, los delfines, en fin, para buscar los mares cálidos en las épocas en que están fríos otras latitudes, ¿no? Entonces, cuando yo escribo esta historia, que fue inspirada en algo que me pasó, no sabía en el mundo que yo me iba a adentrar. La cantidad de grupos aquí en Panamá que están en pos de cuidar a los océanos, ¿verdad? Y en el libro en particular se habla de la ballena. Es como es de costumbre. Todos los años ellos transitan por las mismas rutas. Y en Panamá tenemos varias leyes para reglamentar esas rutas, pero hay algo que se refiere al varamiento de las ballenas. Cuando una ballena se desorienta, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que entonces esa ley aprobada desde el 2005 no se ha reglamentado todavía. Entonces, cuando pasa un varamiento en las diferentes costas del país, de Panamá, cada lugar lo atiende en forma diferente. Entonces, eso es lo que hace que a veces las ballenas mueran, porque entonces en el libro, en medio de una historia de amor, porque este es un libro juvenil, se recrea cómo debe ser atendido ese varamiento. Y en el libro también vemos ese hábitat, que es el océano donde convive la ballena con las otras especies. Hay aquí por lo menos un pasaje, no sé si me estoy extendiendo mucho. Dale. Dale, léete el pasaje. Sí, queremos escuchar. Sí, hay un pasaje que habla cuando el protagonista del cuento tiene como un encuentro, se tiene este encuentro con ella y él como que se sumerge para entender por qué la ballena quedó varada, de dónde vino, ¿no? Entonces aquí él dice, mis sensaciones quedaron divididas. Una parte de mí seguía en la playa y la otra se hallaba sumergida en un océano color esmeralda. La temperatura del agua era muy agradable, más bien tibia. Vi nadar a la ballena con agilidad, junto a 5 ballenas más. Sabía que era ella porque distinguí las 3 marcas que parecían unos pulpos diminutos en su cola. Era la más pequeña de las 6. El área estaba repleta de corales, muy grandes que no había visto en las revistas científicas. Los había naranjas, azul, amarillo, verde,
eran muy llamativos. Muchos peces se paseaban entre sus racimos multicolores. También abundaban los túneles de rocas en las costas. O sea, la belleza de vida marina que hay en los océanos que tenemos que cuidar. Sí, Tere, tú sabes que el pasaje favorito mío es el siguiente, y lo voy a leer rapidito. Ok. Fue un día mágico. No solo había visto en vivo una ballena por primera vez y había podido tocarla y ayudado a salvarla. También me trasladé por unos segundos de alguna forma que no podía explicar a su mundo. Había visto además esas ostras gigantes y me entró la curiosidad de investigar más sobre ellas. O a lo mejor había soñado despierto. Me encantó porque realmente el momento es tan mágico que así se tiene que sentir. Y como decía Irene, en un principio, y José Ángel, en un principio, pues las cosas que son más grandes que uno da miedo y se empiezan a crear historias de miedo. Yo creo que todos conocen un libro de la literatura universal que es Moby Dick. Y Moby Dick lo vemos como el monstruo del mar, correcto. Monstruo. Pero también, José Ángel, en la Biblia tenemos a Jonás, la historia de Jonás. Que si se fijan, ni es manzana, la del pecado, porque no habla del texto de manzana, pero todo el mundo dice la manzana. El fruto. Ni tampoco ballena, pero habla de un pez grande que se tragaba a Jonás. ¿Para qué? Para salvarlo. Para que continuara, para que llevara ese mensaje que Dios le había encargado. Entonces, esa es una ballena buena. Bueno, un pez grande bueno. Un pez grande bueno. Tuvo un propósito. Pero fíjate que Jesús luego retoma esas palabras cuando le preguntan, le piden una señal, danos una señal. Y les dice, no les voy a dar otra señal que la de Jonás. Como Jonás, que bajó al vientre de la ballena y se salvó, así él baja una vez que muere y baja al infierno, como es la creencia nuestra, y nos salva. ¿Ves la figura, la relación que hay entre el Antiguo, el Nuevo Testamento? Jesús viene a darle cumplimiento a todo eso que fue anunciado en el Antiguo Testamento. ¡Wow! Me encanta esta introducción muy buena de el Día de la Internacional de la Biblia con los océanos. Y mira cómo la Biblia inspira, porque en el libro de Pinocho de Collodi, también el padre de Pinocho se hospeda en el estómago, en ese caso sí, de una ballena. Así es que esa imagen de la ballena enorme, todo lo que puede contener, ha despertado la imaginación. Sí, siempre va a llamar la atención. Escritores, ¿no? Sobre todo para niños. Bueno, siendo las 9:30, hacemos una pequeña pausa y regresamos en nuestra segunda parte de Aventuras Literarias en el mes de los océanos. Muy bien, son las 9:31 de la mañana, hoy miércoles 25 de septiembre. Estamos en el programa de Aventuras Literarias en la mañana Ancon, disfrutando con nuestros invitados de un conversatorio fabuloso, hablando de las bondades del mar y los seres que lo habitan, y también celebrando ya en vísperas del Día Internacional de la Biblia, esos pasajes de la Biblia que también son de alguna forma para nosotros literatura, para otros palabra viva, porque hasta el día de hoy tenemos esos mensajes que nos dan vida, esperanza, paz y aliento, pues, a todos los que siguen, pues, la fe católica. Desde el primer programa de septiembre de Aventuras Literarias, nosotros lo enfocamos en todas esas riquezas de nuestros mares, de nuestros litorales costeros, pensando y al final, como beneficiario último, los mismos seres humanos, los pobladores de estas áreas costeras, que, así como en el cuento de Manu, son habitantes que dependen de los frutos del mar. Hay una serie de pasajes en la Biblia también, José Ángel, que se refieren a esto, el de la pesca milagrosa. Si nos puedes comentar un poquitín de eso también. Sí, por supuesto. Sí, y como le decía al principio, que para el pueblo de Israel
ese mar representaba, y como habíamos conversado, representaba la muerte. Pero fíjate entonces cuando Jesús camina sobre las aguas. Ah, exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora Él tiene el poder sobre la muerte. Él es el que da, porque Él es la vida. Él es vida, Él domina la naturaleza, Él domina todo lo creado, Él crea. La creación es por su palabra. Y es tanto así que entonces ya no solamente los seguidores de Él van a ser pescadores, no menospreciándolo, sino que van a convertirse en pescadores de hombres. Pescadores, siempre haciendo la analogía, siempre haciendo esa metáfora y la analogía. Pero hemos hecho un pequeño recorrido a lo largo de la Biblia y no nos hemos dado cuenta, pero es así de sencillo, como lo que se pensaba que era muerte, al final da vida. Y nos llama a nosotros a continuar esa misión de Jesús, buscando hombres y llevándolos a su salvación. Mira qué linda interpretación. Mira que en esta obra que comentamos al inicio, que es un esfuerzo latinoamericano que se llama Te regalo el mar, se refiere, José Ángel, a entregarle el mar a Bolivia, que es un país que no tiene costa. Mira qué bonito. Y que nada nos impide entregarle una colección de cuentos maravillosos relacionados con el mar, su fauna y sus pobladores. Claro, este libro que yo considero hermosísimo, sobre todo su tema, regalarle a los niños de Bolivia que no han conocido el mar contado por escritores de cada país de Latinoamérica, cómo ven esos escritores el mar. Y este tema es bien importante y que va enganchado con lo que estaban siempre hablando en todos los programas, cómo valorar ese mar que nosotros los panameños tenemos la suerte de tener por todas partes. Quizás no valoramos lo suficiente lo que tenemos, mientras países que no tienen el mar quisieran tenerlo. Es siempre así la naturaleza humana, ¿no? Pero, sin embargo, hay personas que viven en la montaña y que yo he conocido algunos en Panamá, que es un país tan pequeñito, que no han conocido el mar de pequeños, ¿no? Entonces, este es el caso. Hay dos casos interesantes. El libro abre con un prólogo del escritor que hizo la compilación, del escritor cubano Luis Cabrera Delgado. Él abre con una anécdota muy linda y muy tierna. El día en que él lleva a su hijo, por supuesto, Cuba está rodeada de mar, pero lo lleva de pequeñito, a los 15 meses, a la costa a ver el mar. Entonces, él describe la sorpresa de ese niño. Entonces, es lo que significa el mar para los niños y cómo el escritor que describe el mar tiene que crear esa sorpresa en ellos, ¿no? Él lleva al niño de la mano y el niño quedó en éxtasis, tenía 15 meses, boquiabierto, no alcanzaba a decir nada ni a pestañear. Entonces cuenta él en el prólogo: yo asustado lo zarandeé para que reaccionara y le dije: mi niño, ese es el mar. Y el niño realmente, qué sorpresa. Entonces esta es la mirada infantil a un mar, a un fenómeno inesperado, desconocido para él. Ese es un cubano. Al final es interesante ver, porque son las dos personas que llevaron a cabo esta antología, la compilación, tenemos al final un epílogo del escritor y presidente de la Academia de Literatura Infantil Peruana, Roberto Rosario, que dice: en primer lugar, pide disculpas, a los 4 años desperté en uno de los parajes más bellos de mi país. Allí estudié secundaria y conocí el primer amor, sí. Así es que soy un andino, es un andino nacido en un puerto marino que recién conoció el mar en la adolescencia. Amor a primera vista, dice él. Entonces, Bolivia tuvo mar
y debe recuperarlo. Ahí ven la parte política también, a decir, debe recuperar su parte de mar. Es un derecho histórico. Mientras tanto, el Perú comparte sus playas sureñas con los hermanos de siempre. Es decir, ustedes saben que siempre ha habido esta disputa por un pedazo de mar para Bolivia. Bueno, esa es la intención, pero por supuesto dirigida a los niños. Aquí está cómo ve el mar. Hay una escritora mexicana, Elena Dresser, también académica, que escribe Matías en el mar. Matías aprende muy rápido porque sabe escuchar. Si la mamá dice que el nene ya le quedan chicos los zapatos, Matías repite zapatos chicos. Y cuando su mamá agrega que necesita zapatos más grandes, Matías repite zapatos grandes. Si el papá muestra un camión, le dice ¿qué colores? Repite camión grande, rojo. Y cuando Matías descubre uno de los trailers enormes, se emociona y grita camión grande. Es igual con la ropa, con los juguetes, con los pájaros, etc. Cuando Matías descubrió la piscina del hotel, dijo agua grande. Mire, están con el concepto de grande, ¿no? Su papá, su mamá, Tamara y todas las personas que estaban allí le festejaron esa gracia. La mamá decía, Mati, hay mucha arena para jugar. El papá señalaba, Mati, hay montones de cangrejos para perseguir. Y Tamara repetía una y otra vez, Mati, hay muchos caracolitos para llevar a la casa. Matías seguía quieto, mirando pensativo y en silencio aquella inmensidad, hasta que por fin, como despertando de un sueño, exclamó, agua grande, azul. La sorpresa de ese niño frente a esa inmensidad se traduce de una manera muy infantil, ¿no? Tenemos aquí también muchísimas historias. Hay una muy interesante del abuelo. El abuelo que era un gran marinero, pero un gran marinero que había conocido el mar solo a través de las descripciones que había oído de él. Tenemos, por ejemplo, del mar, de Ani Brenes Herrera, un poema muy lindo. El mar es del color de los ojos de quien lo mira, es del tamaño de tus brazos extendidos. Canta todas las canciones del mundo sin importar el idioma. Canta canciones de cuna, canciones de amor, canciones de guerra. Huele a palomitas de maíz, pero sin caramelo. Le encantan los niños, los perros y las estrellas. Se acuesta tarde porque le gusta dar las buenas noches a todos sus amigos y se levanta temprano para bañar al sol. Cuando se duerme ronca y no deja dormir a las olas. Es un gran amigo y sabe guardar secretos. No podría decir cuántos años tiene porque cuando yo nací ya estaba grande. Solo sé que sigue celebrando sus cumpleaños y que siempre nos manda invitación. Así es, usando metáforas, la personificación de lo que sería el mar como ser viviente, se celebra el mar en esta. Hay por Panamá, porque aquí intervino Panamá también. Panamá presenta varios extractos aquí. Panamá, cada país presenta una ilustración hermosa. Aquí tenemos a Panamá representada por las 4 etnias que conforman nuestra población y en el fondo el Canal de Panamá, poniendo en valor esa misión transísmica que tiene nuestro país. Aquí aparece, por ejemplo, el cuento de 5 longorones del manglar, de Yolanda Ríos. 5 longorones y un camarón. Ajá, 5 longorones, aquí le pusieron 5 longorones y un caracol, sí, un camarón. de Yolanda Ríos de Moreno.
muy lindo. Tenemos, en mi caso, aquí yo envié un extracto, porque esta es una novela corta de varios capítulos. Un extracto del libro mío que es Aventuras de Conquista. La llegada de Vasco Núñez de Balboa al Mar del Sur. Que acontece un día como hoy. Ajá, exacto. Pero aquí el que llega, para hacerlo más interesante para los niños, es el perro de Vasco Núñez de Balboa. Leoncico llega al Pacífico. Y él es el primero, el de esta ficción, en ver el mar, se precipita y se sumerge en esas aguas del Pacífico. Entonces, aquí se describe, nada más leo un pasaje al final. Allí estaba, inmenso y platinado el Mar del Sur, sentado sobre unas rocas al borde de los manglares, Vasco y sus hombres, porque el lugar donde llegaron estaría lleno de manglares, no esa parte del Mar del Darién. Vasco y sus hombres improvisaban un altar de troncos, lianas y hojas para agradecer a Dios este descubrimiento. Otro grupo, espadas y cuchillos en mano, grababan signos de cruces en todos los árboles que se encontraban en la orilla. Un grupo de hombres menos devotos que se habían tendido sobre la arena mirando fijamente al horizonte. Leoncico se precipitó emocionado sobre Vasco en señal de saludo. Vasco no pudo disimular su felicidad al volver y ver a Leoncico. Yo pienso que realmente los aportes de los escritores, así como Tere de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, con estos contenidos tan hermosos, sí, estamos rescatando muchos valores de la riqueza de Panamá. Tere, ¿tú tienes pensado seguir escribiendo sobre algo marino, algo del mar, de los océanos? Cuéntanos de tu producción literaria, lo que tienes en camino, aunque no sea marino, para conocerte un poquito más a ti como escritora. Sí, bueno, del mar tengo uno escrito que todavía no he decidido publicar. Quería leerles un pasaje de Mariana y la Ballena antes de seguir contestando tu pregunta, que es algo que es importante, me parece. Todos los que tenemos contacto con el mar, desde que vamos al mar, o sea, el mar nos arropa como si fuera una música de fondo, con ese vaivén de las olas al ir y venir. O sea, no solo es en las profundidades, sino en la superficie. Y fue una de las cosas que yo, por lo menos, una de las cosas que a mí más me gustan, caminar por la playa, recoger las conchas, y fue algo que quise plasmar en el libro, ese momento de los protagonistas, cuando caminaban por la playa, cuando se dejaban envolver por las olas, y cuando finalmente avistan esa ballena al final, y todo lo que transcurre en ese paseo, ¿no? Y es algo que me apasiona, así que sí tengo un cuento hecho, lo que no sé es si de pronto la academia participa en otra antología. No tengo planeado en este momento publicar algún cuento independiente. Lo que estoy haciendo es armar una compilación de cuentos, tanto de adultos, una compilación de cuentos que tengo de adultos y otra compilación de cuentos que tengo para niños. Bueno, ahora, más que todo orientados hacia el público, adulto, adolescente. Bueno, ahora que hablas del público adulto, en Panamá hay muchos libros ya clásicos de la literatura donde el mar tiene un lugar protagónico, ¿no? Por ejemplo, Rogelio Sinán y La Boina Roja. Ahí el mar es un escenario de misterio, de complicaciones psicológicas. En el caso de Sancho Borbón, El Ahogado, es decir, el mar siempre ha acompañado de alguna manera. Y bueno, Rogelio Sinán era tabogano, ¿no? Vivía rodeado de mar cuando la isla era princesa, esa colección. Luego tenemos, por ejemplo, más acá en el tiempo, a Orestes Nieto, que es un poeta exquisito,
Orestes es nuestro ganador de muchos premios, escribe una colección de poemas que son una belleza, donde el mar está siempre en el fondo. El título es En el mar de los sargazos. Sargazos son esas algas que llenan la costa, ¿no? Que a veces alejan a los turistas porque se ve un poquito desagradable, pero bueno, y se dice que los sargazos se reproducen de una manera desproporcionada, en parte por la polución. Eso yo me enteré en estos días porque yo veía, bueno, son algas normales. No, hay algo en la contaminación de los océanos que hace que haya una reproducción exagerada, y muchas playas en Santo Domingo, por ejemplo, República Dominicana, están plagadas de sargazo. Aquí en la costa de Colón también, es sobre todo en el Caribe. Bueno, durante todo el mes hemos hecho alusión a las obras de Ira Harvard, de su cuaderno de Planeta Agua, en donde ella tiene una colección de todos los elementos, pero en el de Planeta Agua, pues tiene el de los peces, el pececito amarillo, Pinagua, Estela Maris, todos esos cuentos los hemos leído aquí. Y de verdad que son una joya, porque es una forma tan enamorada del mar y de sus habitantes, tanto marinos como humanos. Bueno, porque ella también es de Bocas del Toro, claro. Ella tiene ese contacto directo. Como bocatoreña tiene la inspiración directa. Hay un pasaje de la Biblia que me parece que vale la pena mencionar también, que a mí la verdad que ha sido muy que me guía, ¿no? Es el de la tempestad calmada. Sí. Ajá. ¿No? Porque, digo, el mar apacible, pero llega un momento que el mar, con el tema del viento, y entonces se forman estos huracanes, estas tempestades, y cómo Dios es el único que puede calmar esa tempestad de esa forma, pero que se traduce a nosotros mismos. La vida es así, es un caminar, y llegan momentos en que hay situaciones difíciles, y si no tenemos a Dios ahí, esa tempestad dura, y ¿verdad? Claro. Y volviendo a la pregunta que me hizo Amanda, bueno, sí tengo un proyecto que está saliendo a fin de octubre, lo que pasa es que no quiero como adelantar mucho, que sí tiene que ver con el mar, aunque no es el protagonista principal, pero sí está alrededor de la historia. Incluso las ballenas vuelven a salir en el... ¡Qué maravilloso! Bueno, cuando estés preparada para poder hablar un poco más de eso, aquí tienes los micrófonos de Aventuras Literarias abiertos. ¿Sabes que ese pasaje que menciona a mí me evoca mucho, porque realmente es algo tan maravilloso que tú puedes leer una y otra vez el mismo pasaje de la Biblia, pero te da diferentes mensajes en diferentes momentos. Y la interpretación más bonita que yo vi de esa de la tempestad, cuando están los discípulos de Jesús ahí en la barca todos asustados y que nos vamos a ahogar, y Jesús está durmiendo. Yo me lo imagino así rico echado. Y la reflexión que más me ha llegado a mí es que aun cuando tú tengas a Dios, vas a vivir las tempestades. Esa es parte de la vida. Claro. Así pero como dice Tere, pero si tienes a Dios presente, si vives consciente de su poder y su presencia, su misericordia, entonces pues... Oye, y como dice... todo va a salir bien. Como dice Shakespeare en una de sus obras, después de la tempestad viene la calma. ¿Cómo tú ves ese pasaje, José Ángel, ya casi como para despedirnos? Sí, así mismo es, Amanda, y sobre todo la imagen de la barca, porque la barca representa la iglesia, representa nuestra iglesia, que es la casa, que es lo que llamamos la iglesia doméstica, nuestro hogar, que a veces se zarandea, y sentimos que Dios no está, sentimos que Dios se durmió, no, pero Él está ahí. Entonces siempre hay una frase que es constante en toda la Biblia: no temas, Él está contigo.
Esa es la seguridad que tenemos nosotros de saber que siempre el Señor camina a nuestro lado, ¿no? Siempre está ahí, a pesar de las dificultades, porque esas no se van a ir, esas siempre van a estar, es algo normal en nuestra vida, pero tenemos que tener la seguridad también de que Él siempre está con nosotros. Muchas gracias por tu compañía, José Ángel, y todo lo que nos has compartido esta mañana. Bueno, para ti, la Arquidiócesis, también las puertas de Aventuras Literarias abiertas. Aquí tratamos de tener siempre temas diferentes todos los miércoles, apropiados para alguna conmemoración en particular, o como en esta ocasión, pues que ya por tercer año consecutivo estamos celebrando el mes de los océanos en Panamá, recordándole a los oyentes que el domingo es la gran limpieza de playas, costas y ríos en diferentes puntos a nivel nacional, y que en la ciudad de Panamá pues estará principalmente concentrada en el Mirador de las Aves, en Costa del Este, desde las 7 de la mañana, en una actividad que pues justo cuando comienza la marea baja, claro, es el momento ideal para acudir y apoyar, no solo recogiendo la basura, sino también recogiendo la data. A propósito de la Arquidiócesis, recordamos que durante la JMJ hubo una avalancha de misioneros de la JMJ que llegaron a esas mismas riberas de Costa del Este y dejaron esa ribera increíblemente impecable, quedó hermosa, sí. Pero es que fueron tantos y tantos voluntarios que hicieron esa labor, pues acogiendo la encíclica de cuidar la tierra, la madre tierra, que fue una forma de llevar a la práctica lo que está escrito, ¿cierto? Así es. Claro. Hoy, hablando de la Biblia, el pasaje, vamos a cerrar con esto, el pasaje de Jesús caminando sobre las aguas, o las aguas se abrieron para que Él caminara, porque al visitar el Mar Muerto, se dice que las aguas son tan pesadas por un exceso de sal que tú flotas simplemente. Entonces, bueno, yo lo experimenté y yo me pregunto si Jesús físicamente pudo caminar sobre esas aguas, sobre el Mar Muerto. Sí, para Él, que es el creador, recordemos en el Génesis, todo se crea por la palabra, y la palabra es Cristo. Claro. Él es la palabra. Entonces, el sentido va mucho más allá. Va, como les decía antes, para el pueblo de Israel antiguo, ellos veían en el mar la muerte. Entonces, el sentido que tiene ese texto, sí, Jesús caminó sobre las aguas, pero con eso es lo que Él quería dar a entender. Él tiene el poder sobre la muerte. Exacto. Él da la vida, ¿ok? Porque Él es vida. Claro. Ese es el sentido de ese texto. ¿Okay? Claro, muy hermoso, muy hermoso. Bueno, agradecidísima con Tere, con José Ángel, con Irene por habernos acompañado en la clausura del mes de los océanos. Felicidades a todos los organizadores del mes de los océanos, porque realmente han logrado tener un impacto en tantos años, por 20 ¿sí? Años consecutivos se celebra en Panamá el mes de los océanos, y esperamos poder acompañarlos igualmente el próximo año con más literatura infantil y con José Ángel. El tema del mar nunca pasará. Sí, el tema del mar es importante en Panamá. Bueno, entonces hasta el próximo miércoles. Bueno, en Aventuras Literarias con el Día de los Abuelos. El Día de los Abuelos, y el papel de los abuelos no solo como cuentacuentos, sino como personajes dentro de la literatura. Muchas gracias a Radio Ancón y la familia Ancón. Nos vemos. Bueno, hasta luego.